Y en esta oportunidad vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículo 44, que dice: Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Si recordarán, hace un tiempo atrás habíamos iniciado una serie de estudios respecto a bibliología. Habíamos dicho que la bibliología es aquella rama de la teología que estudia la Biblia, sus divisiones, su origen, el canon bíblico, la inspiración de las escrituras, entre otros temas. Y anteriormente habíamos visto la primera parte de la Biblia, sus divisiones. Y ahora queremos terminar con esta sección de estudios y ver la segunda parte de las divisiones de la Biblia. Para recordar un poco, habíamos hablado que la Biblia es un libro que contiene 66 libros. Vimos que las divisiones del Antiguo Testamento son el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. Vimos también lo que son los libros históricos, es decir, aquellos que narran el periodo histórico de Israel desde que Josué entró a la región de Canaán con el propósito de conquistarla y establecerse ahí con las 12 tribus de Israel, así como el desarrollo de la historia a través de jueces, los tiempos de la monarquía en Israel hasta el exilio babilónico. También vimos que hay libros poéticos que están dentro del canon del Antiguo Testamento, estudiamos cada uno de ellos y hablamos de los libros proféticos y que estos prácticamente se dividen en profeta mayores y profeta menores. Y antes de finalizar en la primera parte de este estudio, consideramos lo que son los profetas mayores. Así que a partir de este momento solo nos queda continuar con este estudio hablando acerca de lo que son los profetas menores para ya cerrar lo que es el Antiguo Testamento y hablar del Nuevo Testamento, que se divide en los evangelios, los libros históricos, las cartas paulinas, cartas universales y los libros proféticos. Así que si comenzamos a considerar lo que son los profetas menores, vemos que estos son 12 libros proféticos cuyas profecías están dirigidas a Israel, Judá y otras naciones. El término de profeta mayores o menores no es en función de que estos 12 libros son de calidad literaria inferior a los profetas mayores, sino que el término de profeta mayor está más que todo en función a su volumen, es decir, que son los libros que poseen mayor cantidad de capítulos con respecto a los 12 profetas menores y no tanto en cuanto a su calidad literaria o de inspiración divina. Y como ya lo mencioné, son 12, de los cuales el primero de ellos es Oseas. Oseas es un libro profético que se cree que se escribió entre el 750 al 720 a.C. Este libro nos habla acerca de la apostasía de Israel, caracterizada por el adulterio espiritual. Es muy interesante ver cómo este libro se desarrolla, ya que en este libro Dios le ordena a su profeta que vaya y se case con una mujer prostituta y que tenga con ellos hijos. Así, de esta forma, Oseas fue y tomó por mujer a una prostituta llamada Gomer, hija de Diblaim, y con ella tuvo 3 hijos. Al primero de ellos le puso por nombre Jezreel, haciendo referencia al valle de Jezreel, donde se desarrollaron grandes batallas en el pasado y durante el resto de historia de Israel. También a la segunda se le llamó Loruama, que significa indigna de compasión. Y al tercer hijo se le llamó Loami, que significa pueblo ajeno. Y con estos nombres simbólicos, Dios hablaba acerca de su relación con su pueblo Israel. Ahora, lo interesante también de este libro es ver cómo, de alguna manera, este hecho de que Oseas se haya casado con una prostituta llamada Gomer ejemplifica perfectamente la relación que Dios tuvo con Israel. Al serle Israel
deshonesto y desleal al prostituirse con ídolos falsos. De igual forma, conforme vemos en el libro de Oseas, al final Gomer termina abandonando a Oseas por un amante, pero con el tiempo esta mujer pierde su atractivo y termina siendo vendida como esclava. Y ahí es donde Dios le dice a Oseas que vaya y que ame de nuevo a esta mujer y que la compre. Y así fue Oseas y compró a Gomer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y le dijo que no volvería a prostituirse nunca más, que no tendría relaciones sexuales ni con él ni con ningún otro hombre. Y así se hizo. Así que podemos ver cómo este maravilloso libro profético nos habla acerca de la apostasía de Israel, que es caracterizada por el adulterio espiritual. Luego, en segundo lugar, tenemos a Joel. Joel es el segundo de los profetas menores que aparece en este canon. Se cree que fue escrito entre el 330 o 600 antes de Cristo. Y este nos habla acerca de cómo Joel hace un llamado a la nación de Judá para que se arrepientan de sus pecados. Joel hace un llamado al arrepentimiento de la nación y también anuncia el día del Señor y el derramamiento del Espíritu Santo. Es interesante ver cómo Joel habla acerca de aquel día de juicio que vendría sobre todas las naciones, al cual él llama el día del Señor y que nosotros conocemos como la gran tribulación. Pero también habla de otro acontecimiento profético que iba a ocurrir en los postreros tiempos, que habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y este tuvo su cumplimiento exacto en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre la iglesia. Y dice el libro de Hechos que todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Así que el segundo de los libros proféticos es Joel y nos habla acerca de todo esto. Luego tenemos en tercer lugar a Amós. Amós es el tercer libro que aparece en los profetas menores. Se cree que fue escrito en el año 760 antes de Cristo. Este fue un profeta de Judá que amonestó al reino de Israel por sus pecados y les advirtió de sus futuros juicios. Es interesante ver cómo este profeta que Dios levantó y cuyo mensaje iba dirigido a Israel, él provenía de Judá, es decir, no era oriundo de la nación de Israel. Por ello, en cierta ocasión, Amasías, un sacerdote de Betel, llegó a recriminarlo porque él profetizaba en contra de una nación a la cual ni siquiera pertenecía, porque era el reino del norte y él pertenecía al reino del sur. Y allá en el libro de Amós podemos ver que viene Amasías y le dice a Amós: vidente, vete, huye a tu tierra, Judá, y come ya tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es el santuario del rey y capital del reino. Pero no, me gusta mucho la forma de cómo este hombre se dirige a Amasías y le responde: bueno, pues no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Qué le parece la forma de cómo este profeta se dirige a este sacerdote? Y aquí vemos el típico caso de un profeta de campo que va a una ciudad a profetizar y es mal visto por los citadinos de ahí. Por eso llaman algunos a Amós el profeta del pueblo, porque venía del campo. Como él dice, él criaba bueyes y detrás del ganado Dios lo llamó para que hiciese esta labor de profeta y la cumple perfectamente, amonestando al reino del norte, a Israel, por sus muchos pecados, y les advierte de los terribles juicios que vendrían si ellos no se arrepentían. Luego, en cuarto lugar, tenemos a Abdías. Este libro se cree que fue escrito alrededor del 586 a.C. y este libro es hermoso, a pesar de que solo es un capítulo y es el más pequeño de todos los libros proféticos, pero tiene un contenido totalmente extraordinario. Sus profecías anuncian el juicio que el Señor traería sobre Edom y cómo Dios liberaría al final a su pueblo Israel de la cautividad y de mano de todos sus enemigos. Si recordamos un poco, Edom es la nación hermana de Israel. Edom es descendiente de Esaú y Esaú fue hermano de Jacob. Y si recuerdan, Jacob fue, o es mejor dicho, de donde proviene la nación de Israel, de sus 12 hijos, los famosos 12 patriarcas.
Así que de alguna manera Israel tenía un parentesco como hermano de la nación de Edom. El problema fue que Edom llegó con el tiempo a desarrollar mucho odio hacia Israel, de tal manera que cuando Israel fue destruida por sus enemigos, ellos se alegraron en gran manera. La última parte de Israel, el reino del sur, cayó a manos de Nabucodonosor cuando fueron totalmente invadidos, sus muros fueron quemados, su templo fue destruido, la nación fue totalmente aniquilada, muchos de ellos fueron llevados cautivos como esclavos a Babilonia. Y cuando esto pasó, Edom se alegró en gran manera, se regocijó por el mal que le estaba ocurriendo a su hermano. Y no solo eso, sino que tomaron ventaja de este momento donde ellos estaban totalmente débiles, vulnerables ante la tragedia que les estaba pasando, y ellos mismos, Edom, se unieron con los enemigos de Judá, su hermano, para conquistarlos, para invadirlos, para saquearlos, matarlos y entregar a aquellos que huían de los babilonios. Los capturaron y los entregaron en manos de sus propios enemigos. Esta acción desagradó en gran manera a Dios, de tal manera que él levanta a su profeta Abdías, el cual dirige estas profecías de juicio, advirtiendo que su fin llegaría y que sería terrible en gran manera. Y esta profecía se cumplió, porque al final Edom fue conquistada y dejó de ser una nación, y hoy por hoy solo es historia. Luego, en quinto lugar, tenemos al famoso profeta Jonás. Se cree que Jonás fue escrito alrededor del año 750 a.C. y la historia gira alrededor del mismo profeta, el cual termina obedeciendo la voluntad de Dios y profetizando contra Nínive. Todos conocemos, o al menos los que han leído el libro saben la historia de Jonás, que Dios le ordena a Jonás que vaya y profetice en contra de Nínive. Sin embargo, Jonás odiaba a Nínive, ya que Nínive era la capital de Asiria, y Asiria había sido una nación terrible, una nación criminal, una nación que destruyó al reino del norte y deportó al resto de sus habitantes. Las 10 tribus de Israel fueron conquistadas en el norte por los asirios, y los asirios eran conocidos por su crueldad extrema. Así que por esa razón no nos extraña que Jonás los aborreciese, de tal manera que cuando Dios le dice que vaya y profetice en contra de ellos, Jonás sabía que existía la probabilidad de que estos, al escuchar su mensaje, a lo mejor se arrepentirían, y conociendo a Dios, que es grande en misericordia, él se arrepentiría de el mal que les iba a hacer. Así que Jonás mejor prefiere irse y huir, y monta un barco que va en dirección a Tarsis, un lugar muy lejano, con la esperanza de que entonces no hubiese nadie que les profetizase o les hablase la palabra de Dios a los habitantes de Nínive, y así el juicio final viniera sobre ellos. Pero todos conocemos cómo Dios desata una gran tempestad en medio del mar, y cómo Dios prepara un gran pez que se traga a Jonás, y Jonás pasa 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, y es ahí cuando él hace una oración justo en el momento donde es tragado por el pez, y Dios escucha esa oración, y al final el pobre Jonás termina en la orilla, en una orilla del mar, y es vomitado por este pez, y ahí la palabra de Dios vuelve por segunda vez a Jonás, y este se dirige y va a Nínive y predica allí el mensaje que Dios tenía para esa nación. Aunque el mensaje era sencillo por parte del profeta, parecía que no se esforzaba mucho en dar mayores detalles, porque obvio no le interesaban los habitantes de Nínive. Él solo anunciaba que de aquí a tantos días Nínive sería destruido. Pero este mensaje llegó a oídos de todo el pueblo, incluyendo al rey, y todos se arrepintieron e hicieron ayuno y cilicio, y al final Dios se arrepintió del mal que les iba a provocar por el arrepentimiento que ellos habían tenido. Y ahí vemos al profeta Jonás molesto, disgustado en gran manera, y de esta forma termina el libro con algunas observaciones y amonestaciones que Dios tiene en contra de su propio profeta, falto de misericordia. Así que este es el libro de Jonás. Y en sexto lugar aparece el libro de Miqueas. Miqueas es un libro que fue escrito, se cree, alrededor del año 730 a.C. y es una descripción de la condición moral de Israel y Judá. Además, se profetiza de la venida del reino mesiánico. Aquí aparece esta profecía interesante y está contemplada en el sexto libro de los profetas menores, Miqueas. Luego, si continuamos avanzando con el resto de profetas menores, tenemos a Nahum. Nahum se cree que fue escrito alrededor del año 620 a.C. y este habla
habla acerca de la destrucción final de Nínive y la liberación de Judá de Asiria. Recordemos que Nínive es la capital de Asiria y Asiria fue conocida por una nación brutal, despiadada, que conquistó muchas naciones del Medio Oriente en aquel entonces. Y Israel cayó bajo las manos de Asiria, invadió finalmente Samaria y todos fueron deportados. Así las 10 tribus de Israel fueron deportadas y el reino del norte cayó en manos de estas terribles personas de Asiria, esta nación terrible y despiadada. Luego sus intentos por conquistar el reino del sur, que era Judá, se vieron impedidas por la misericordia de Dios, especialmente en los tiempos de Ezequías el rey, donde Sennacherib intenta invadir la nación de Judá allá en Jerusalén, mandando cartas blasfemas en contra de la nación y en contra de Dios. Y es ahí donde el profeta Isaías anuncia el juicio de Dios sobre este rey malvado y sobre toda su nación. Y vemos ahí como un ángel exterminador destruye a todo su ejército y Sennacherib no le queda más que regresarse humillado a Siria, donde es asesinado, y con el tiempo Babilonia destruye a Siria y así la palabra de juicio de Dios en contra de esa nación se cumple. Todo esto, estos anuncios de la destrucción final de Nínive y la liberación de Judá de Asiria, lo podemos ver en el libro de Nahum. Luego tenemos otro de los profetas menores, que es Habacuc. Habacuc es un libro interesante. Se cree que fue escrito alrededor del año 612 antes de Cristo y generalmente se dice que Dios habló con sus profetas para que transmitieran ese mensaje que él tenía que dar a naciones o a su pueblo. Pero aquí vemos lo contrario. Vemos al profeta hablando con Dios y preguntándole a Dios. Este es el profeta que habla con Dios. Su tema principal es contestar a la pregunta: ¿cómo puede Dios permitir que una nación pecadora oprima a Israel? Esa es la pregunta que Habacuc tenía. Habacuc veía cómo las naciones, estas naciones extranjeras, eran malvadas y prevalecían sobre el pueblo de Dios. Pero es ahí donde Dios viene y le responde a Habacuc y da una respuesta de cómo Dios tiene el control de todas las cosas y cómo al final su pueblo sería redimido al final de los tiempos y todas estas naciones serían juzgadas por él. Luego tenemos a Sofonías. Sofonías es otro de los libros proféticos. Se cree que fue escrito en el año 607 a.C. y en él vemos los anuncios de los juicios venideros sobre Judá y el día de Jehová y la gloriosa restauración de Israel. Aquí el profeta nos habla de los juicios que vendrían sobre el reino del sur, sobre Judá, porque ellos, a pesar de que el reino del norte, Israel, había caído por causa de sus pecados, ellos no habían querido arrepentirse a pesar de otros profetas que habían hablado en nombre de Dios para que estos se arrepintiesen y volviesen a él. Aquí el profeta Sofonías anuncia los juicios venideros que vendrían sobre Judá y también nos habla bastante acerca del día de Jehová o el día del Señor, que nosotros conocemos también como la gran tribulación. Es interesante ver la descripción gráfica que hace de lo terrible y angustioso que será aquel día cuando Jehová derrame toda su ira sobre los pecadores de este mundo, y también nos habla acerca de la gloriosa restauración de Israel. Finalmente nos quedan solo 3 profetas menores, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, y estos 3 profetas son los profetas después del exilio. Especialmente Judá cayó bajo el imperio babilónico, luego pasaron 70 años de cautiverio y después de estos 70 años de cautiverio en Babilonia, los judíos comenzaron a regresar a la nación de Judá, a reconstruir Jerusalén, a reconstruir el templo, a reconstruir los muros, y es durante ese periodo que Dios levanta a estos 3 profetas. El primero de ellos es Ageo. Se cree que Ageo fue escrito alrededor del año 520 a.C. y su mensaje es una amonestación para los judíos que regresaron del cautiverio, que habían abandonado la construcción del templo y su futura gloria. También paralelo a Ageo está Zacarías. Ambos fueron profetas contemporáneos, ambos ministraron en la misma época, y se cree que en el caso de Zacarías fue escrito en el año 515 a.C. y también tiene exhortaciones a reconstruir el templo y el triunfo final del reino de Dios. Estos 2 profetas animaron al pueblo en medio de su regreso a Israel y tuvieron un mensaje de aliento, de exhortación para que ellos, a pesar de la opresión, a pesar
pesar de la oposición de sus enemigos, no detuviesen la construcción del templo y confianza en que la gloria de la casa postrera sería mejor que la primera, porque ellos estaban reconstruyendo el templo. Ahora, esto ocurrió en tiempos difíciles donde sus enemigos los oprimían y evitaban a toda costa que el templo, que los muros fueran reconstruidos, que Judá llegase a ser una nación como antes lo fue. Eso lo podemos ver perfectamente en los libros de Nehemías y Esdras, donde eso se ve perfectamente al estudiar esos libros. Finalmente, el último de los profetas menores es Malaquías. Malaquías se cree que fue escrito en el año 730 a.C. y este libro tiene una descripción de la decadencia espiritual de Israel en los últimos periodos de la historia del Antiguo Testamento. Este es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Después de él no hubo otro profeta, no hubo actividad profética, no hubo otro hombre como profeta que se levantase al menos durante 450 años donde hubo un periodo de silencio hasta Juan el Bautista. Así que Malaquías es un libro muy hermoso porque para esta época que Malaquías profetizó, Israel estaba pasando por una decadencia espiritual. Israel estaba pasando por un periodo donde la indiferencia espiritual era muy grande, donde los sacerdotes no ministraban conforme a la voluntad de Dios, donde el pueblo era descuidado con sus ofrendas, con sus diezmos, y ellos habían abandonado el amor divino, ya que ellos pensaban que a lo mejor Dios ya no los amaba porque estaban viviendo en situaciones muy difíciles y todas las pruebas y dificultades habían hecho que su amor se enfriara. Pero es ahí donde Dios levanta a su profeta Malaquías, que va con un mensaje que les demuestra que todo esto que ellos piensan y dicen es totalmente errado, que él los sigue amando. Él amó a Jacob, mas a Esaú aborreció, y muestra el contraste de la forma de cómo había tratado a Esaú, que ya no existía y habían sido exterminados por sus pecados, versus cómo había tratado con amor a Israel, que a pesar de sus pecados, él solo los había disciplinado durante el tiempo del cautiverio, y después de ese tiempo ahora estaban de regreso a su nación con la esperanza de volver a reconstruir lo que antes fue. Así, Malaquías lanza un desafío a llevar una vida espiritual de éxito, un desafío a llevar una vida espiritual que verdaderamente honre a Dios en todas las áreas. Así que de esta forma, la Biblia en el Antiguo Testamento presenta a estos 12 profetas que se conocen como los profetas menores. Maravilloso contenido profético, maravillosa enseñanza que edifica, y estos son los famosos 12 profetas menores. Luego, después de eso, pasamos inmediatamente a lo que es el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios. Los evangelios son una descripción de la naturaleza de Jesús. Cada uno de los 4 evangelios que hoy por hoy tenemos tiene como propósito mostrar una característica de Jesús que identifica su humanidad y carácter divino. Si bien es cierto, por un lado podemos considerarlos también como libros históricos porque nos hablan de la historia de Jesús, pero más que eso también hablan acerca o pretenden mostrar una faceta diferente acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar aparece Mateo. El Evangelio según Mateo se cree que fue escrito entre el año 65 al 70 después de Cristo. Su autor es Mateo, y Mateo fue uno de los 12 apóstoles que acompañaron al Señor, por tanto fue testigo ocular de todo lo que había acontecido. Ahora Mateo viene y el propósito de él es hablar acerca de Jesús como el Rey Mesías. El propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Mesías. De ahí que todo su evangelio está organizado de tal forma que nos demuestra tal cosa. Por eso comienza con una famosa genealogía. En el capítulo 1 podemos ver cómo Mateo presenta las credenciales de nacimiento que demuestran a los judíos que realmente Jesús es el Mesías, porque comienza como un descendiente de Abraham, ya que a Abraham se le había dado la promesa que en su simiente serían bendecidas todas las naciones, y esa simiente es Jesucristo, y por tanto el Mesías tenía que ser descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, y descendiente también del rey David, porque a David se le había profetizado que uno de sus descendientes, uno de sus hijos, se sentaría en su trono y reinaría para siempre, y este es el Mesías. Así que Jesús cumple perfectamente esas condiciones porque Mateo presenta su genealogía al principio de su evangelio. Así que definitivamente
Mateo es un evangelio maravilloso donde se nos describe que Jesús es el Rey Mesías. Luego tenemos el segundo de los evangelios y el primer evangelio en ser escrito. Su autor es Marcos. El evangelio según Marcos fue escrito por Marcos por influencia del apóstol Pedro. Se cree que el apóstol Pedro fue el que dio el testimonio para que Marcos escribiese el testimonio de Pedro a través de su evangelio. El propósito de este evangelio es mostrar a Jesús como el siervo de Dios. Ese es el propósito del evangelio, mostrar a Jesús como el siervo de Dios. Mientras que Mateo lo muestra como el Rey Mesías, aquí Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios, como aquel que vino no a ser servido, sino a servir a los demás y poner su vida en rescate de muchos. En ese sentido, en Marcos no hay parábolas, no hay enseñanzas de Jesús, no vemos a un Jesús enseñando, sino que lo vemos más enfocado en la acción, en sanar enfermos, en realizar señales y prodigios y en venir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el enfoque que Marcos presenta en su evangelio. Es el evangelio más corto de todos los evangelios y por eso ha sido el evangelio que ha sido traducido a más idiomas alrededor del mundo, porque es un evangelio perfecto para mostrar la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que el segundo de los evangelios es Marcos y es el primer evangelio que se cree que fue escrito. Luego, en tercer lugar, tenemos a Lucas. Lucas es el tercer evangelio que aparece en nuestras Biblias. Su autor es Lucas. Este amado médico escribe a un tal Teófilo, que se cree que era un funcionario romano al cual escribe con el propósito de presentarle todos los acontecimientos históricos que él había investigado con diligencia para poder presentar de manera exacta la vida de Jesús, la vida y obra de Jesús. Así que en este sentido viene y el tema principal que Lucas tiene es mostrar a Jesús como el hombre perfecto, el Hijo del Hombre, aquel que vino como enviado de Dios a presentar el mensaje del reino de Dios para que los hombres procedan al arrepentimiento. Vemos a un Jesús muy humano, muy compasivo, características de un hombre perfecto. Así que Lucas muestra la humanidad de Jesús, mientras que Mateo muestra a Jesús como el Rey Mesías, Marcos lo muestra como el siervo de Dios, Lucas lo muestra como el hombre perfecto. Ahora, para escribir su evangelio, muchos creen que Lucas utilizó dos fuentes principales. Aparte de las investigaciones que él hizo y que su contenido es propio de él, se cree que Lucas utilizó un famoso documento que se conoce técnicamente como el documento Q y tomó de referencia el evangelio de Marcos. Aparte de eso, también se dice que Mateo tomó de referencia también el contenido de Marcos y de esta forma Marcos es el evangelio que ambos evangelistas, Mateo y Lucas, utilizaron para dar fe que el testimonio apostólico estaba unido. Por eso cuando uno lee los tres evangelios, uno se puede dar cuenta que hay ciertas características que los hacen casi similares, con algunas pequeñas diferencias, y por eso a estos tres evangelios se les conoce como evangelios sinópticos. Y la palabra sinóptico significa que deben ser vistos juntos, es decir, que se tienen que estudiar juntos. Y estos son los famosos tres evangelios sinópticos que tenemos: Mateo, Marcos y Lucas. Finalmente tenemos el último de los evangelios, el cuarto de los evangelios, que es el evangelio según Juan. Su fecha de redacción se cree que fue alrededor del año 85 después de Cristo. Su autor es el apóstol Juan y el propósito de Juan es mostrar a Jesús como Dios. Aquí el tema principal es mostrar a Jesús como Dios. De ahí su gran introducción donde dice: en el principio era el verbo, es decir, el verbo es Jesús. Quiere decir que Jesús estaba en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, es decir, que el verbo estaba con Dios desde el principio de todo. Y dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es decir, que el verbo es Dios, que Jesús es Dios. Esa es la gran introducción que Juan nos hace y a partir de ahí vemos un evangelio que desarrolla una serie de acontecimientos que son narrados cuyo propósito es demostrar que Jesús es Dios. Este evangelio es increíble porque nos habla acerca del verbo hecho carne, que es Jesús. También menciona las Pascuas que ocurren en determinado momento a lo largo de todo el evangelio, que nos sugieren que el ministerio de Jesús tuvo una duración
duración de aproximadamente 3 años y medio. Así vemos la primera Pascua en Juan 23:13. La segunda aparece allá en Juan 5:1, aunque aquí se habla de una fiesta importante, pero muchos creen que se trataba también de una Pascua. La tercera Pascua ocurre en la multiplicación de los panes y los peces allá en Juan 6:4, y la cuarta Pascua se menciona allá en Juan 12:1. Así que también en este evangelio podemos ver estos detalles. También se nos hablan acerca de las 7 señales, es decir, 7 milagros. Juan solo presenta 7 señales de muchas otras que aparecen en el resto de los evangelios. Aquí se nos habla de la transformación del agua en vino, de la sanidad del hijo del funcionario, la sanidad del paralítico de Betesda, la multiplicación de los panes y los peces. Se nos habla acerca del caminar de Jesús sobre las aguas, la sanidad de un ciego en el estanque de Siloé y la resurrección de Lázaro. Esas son las 7 señales, y aparte de eso también es interesante ver cómo en este evangelio se nos presenta los famosos 7 yo soy. Recordemos que la palabra yo soy es un nombre propio de Dios, es decir, cuando la Biblia habla del gran yo soy, hace alusión a aquel nombre con el cual Dios se le dio a conocer a Moisés en la zarza. Cuando Moisés le preguntó ¿cuál es tu nombre? Si los israelitas me preguntan ¿cuál es tu nombre o quién me ha enviado? ¿Qué nombre les doy? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Yo soy el que soy, y diles yo soy me ha enviado. De ahí que el nombre de yo soy es el nombre propio con el cual Dios se manifestó, se dio a conocer a Moisés, y con el tiempo Israel lo conoció de esta manera. Por eso allá en el evangelio según Juan, Dios, o Jesús mejor dicho, se da a conocer con estos nombres. Por eso vemos que Jesús se da a conocer como yo soy el pan de vida. Él dijo yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí están los famosos 7 yo soy que están contemplados o registrados a lo largo de su evangelio. Y también otra característica propia de este evangelio es que encontramos ahí el discurso final de Jesús hacia sus discípulos, momentos, o mejor dicho, horas antes de ser capturados, antes de ir al Getsemaní a orar, y donde sería capturado y Judas lo traicionaría y sería llevado ante las autoridades de los judíos. Allá en Juan 13, capítulo 13, al capítulo 16, ahí se nos habla acerca del discurso final de Jesús. Ahí Jesús lava los pies de sus discípulos, les da el nuevo mandamiento, también hace un anuncio acerca de la traición de Judas y la negación de Pedro. Luego les habla que él va camino al Padre, les habla acerca del gran consolador que vendría sobre ellos en lugar de Jesús, y la parábola de la vid verdadera, entre otros temas que se tocan allí. Así que definitivamente este es un libro muy maravilloso, y todos estos 4 evangelios nos hablan acerca de Jesús. Mateo nos muestra a Jesús como el Rey Mesías, Marcos nos muestra a Jesús como el siervo de Dios, Lucas nos habla de Jesús como el hombre perfecto, y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y estos son los 4 evangelios que hoy por hoy tenemos nosotros en el canon bíblico. Y luego tenemos los libros históricos. En los libros históricos realmente solo es uno, es el libro de Hechos de los Apóstoles. El autor es Lucas. Se cree que fue escrito entre el año 62 al 64 después de Cristo, periodo en el cual Pablo estuvo prisionero en Roma, y tal y como se lee al final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este libro es maravilloso porque nos habla de los hechos de la iglesia a través del poder del Espíritu Santo. Por eso algunos opinan que en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. También nos habla de la vida y costumbre de los primeros cristianos, nos habla de la gran labor misionera que se desarrolló en aquel entonces, expandiendo el evangelio a muchos lugares. Y aparte de eso, este libro histórico único del Nuevo Testamento es muy diferente a los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? Bueno, pues los libros históricos del Antiguo Testamento muestran el fracaso del hombre al acercarse a Dios. Sin embargo, Hechos nos muestra que los hombres regenerados por el poder del Espíritu pueden acercarse con libertad a Dios. Así que Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia primitiva. Nos habla de los comienzos de la iglesia en Jerusalén, nos habla de los viajes misioneros de Pablo. Así que el libro histórico que tenemos, el 5.º libro que aparece en nuestras Biblias, es el libro de Hechos de los Apóstoles, y es considerado un libro histórico. Luego, si seguimos avanzando, llegamos a las cartas paulinas, y hay 13 cartas paulinas. Las cartas paulinas fueron enviadas a iglesias o personas en específico.
En primer lugar tenemos la carta a los romanos. Romanos se cree que fue escrito alrededor del año 57 después de Cristo. En esta carta el apóstol Pablo nos habla acerca del plan de salvación, es decir, la justificación por la fe, y también nos habla a partir del capítulo 12 de los deberes cristianos. Luego tenemos la segunda de las cartas paulinas, que aparece que es primera a los Corintios. Esta se cree que fue escrita en el año 55 después de Cristo y nos habla acerca de la limpieza de la iglesia de diversos males e instituciones doctrinales. Aquí vemos a una iglesia llena de problemas, llena de conflictos, donde hay fornicaciones, donde hay pleitos, hay celos, hay divisiones, y viene Pablo y comienza a tratar con ella, a tratar asuntos que tienen que ver con el abuso de la cena del Señor, desorden en cuanto al uso de los dones espirituales, y así vemos una iglesia carnal. Él le llama a una iglesia carnal, pero aún así seguían siendo cristianos, y el propósito de Pablo al escribir esta carta es corregir algunos problemas que una familia le había dado a conocer y responder otras preguntas que le habían hecho por cartas. Luego tenemos segunda a los Corintios, se cree que fue escrita en el año 56 después de Cristo, y aquí encontramos las características del ministerio apostólico de Pablo. Es hermoso leer esta carta porque vemos cómo el corazón del apóstol se abre y podemos ver el ministerio de Pablo. Vemos el trasfondo del ministerio apostólico del apóstol Pablo aquí en segunda a los Corintios. Luego tenemos en cuarto lugar la carta a los Gálatas, que se cree que fue escrita en el año 48 después de Cristo. Esta carta fue dirigida no solo a una iglesia, sino que a las iglesias de la región de Galacia, ya que Galacia era una enorme extensión de varias comunidades, y esas el apóstol Pablo dirige su carta. Esta es conocida como la carta de la libertad del pecado por gracia sin las obras de la ley. Aquí el apóstol defiende el tema de la libertad cristiana, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, que una vez venidos a Cristo somos libres de la ley, libres de cualquier reglamento religioso, y ese es el tema principal en el cual basa toda su carta. Luego tenemos en quinto lugar Efesios. La carta a los Efesios se cree que fue escrita alrededor del año 60 después de Cristo, y esta es la carta de la unidad de la iglesia en medio de la diversidad. Es interesante ver cómo Pablo toca este tema interesante y cómo nos hace ver que a pesar de que somos diferentes, con diversidad de dones, diversidad de talentos, pero en medio de la diversidad hay unidad, la unidad del Espíritu Santo. Luego tenemos en sexto lugar la carta a los Filipenses. Esta carta fue dirigida a la iglesia en Filipos, fue escrita, se cree, en el año 61 después de Cristo, y el tema central es el gozo. Es increíble ver cómo Pablo da una serie de consejos que animan a no perder el gozo, y también es interesante ver que cuando Pablo escribe esta carta hablando acerca del gozo, de no perder el gozo ante ninguna circunstancia, y da varios consejos al respecto de eso, es interesante ver que este hombre se encontraba en la prisión. Esta carta fue escrita en los tiempos de que el apóstol Pablo estuvo en prisión, y es interesante ver que a pesar de que estaba sufriendo por causa de Cristo, este hombre no había perdido el gozo, y así les escribe con esta autoridad, con este ejemplo a la iglesia de Filipos. Así que Filipenses es la carta del gozo. Luego tenemos la séptima carta que aparece, que es Colosenses. Colosenses se cree que fue escrita en el año 60 después de Cristo, y esta carta nos habla de la centralidad de Cristo como la cabeza de la iglesia. Ese es el tema de esta carta. Muestra a Cristo como el centro de todo, como la cabeza de la iglesia. De alguna manera tiene cierta relación con Efesios, aunque Efesios nos habla más del cuerpo de Cristo, pero Colosenses nos habla acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia y es el centro de todas las cosas. Otra cosa interesante de Colosenses es que junto con la carta de Romanos, tanto Romanos como Colosenses fueron iglesias a las cuales el apóstol escribió, pero fueron iglesias que él no fundó. A diferencia del resto de iglesias a las que dirige sus cartas, estas dos iglesias o estas comunidades cristianas que estaban ubicadas en Roma y en Colosa habían sido iglesias que él no había fundado, pero por alguna razón él las había conocido y él escribe estas cartas a ellos. Luego, si continuamos con el resto de cartas, en octavo lugar tenemos primera a Tesalonicenses. Se cree que fue escrita en el año 51 después de Cristo, y es la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Es la carta más antigua que tenemos en cuanto a
las obras que Pablo realizó o en cuanto a las cartas que el apóstol escribió. Y en Primera Tesalonicenses encontramos recomendaciones personales, consejos y la esperanza futura de la venida de Cristo. Aquí se nos habla acerca del rapto de la iglesia y de la venida del Señor. Ahora, en noveno lugar tenemos Segunda a Tesalonicenses, que también se cree que fue escrita en el año 51 después de Cristo, y aquí se nos habla bastante de la segunda venida de Cristo y del advenimiento del anticristo. Así que estas dos cartas de alguna manera tienen una relación íntima la una con la otra, Primera y Segunda a los Tesalonicenses. Luego, en décimo lugar tenemos Primera Timoteo. Primera Timoteo se cree que fue escrita alrededor del año 62 después de Cristo, y aquí tenemos algunos consejos ministeriales a un joven acerca de la conducta personal que se debe tener en medio de la iglesia y su trabajo pastoral. Timoteo había sido un discípulo por años del apóstol Pablo. Si recordamos, él fue un discípulo que él acogió durante su segundo viaje misionero, apenas era un adolescente, y lo tomó como su hijo personal en la fe. Y ahora Timoteo había sido delegado por el apóstol Pablo para pastorear la iglesia en Éfeso. Y viene Pablo y comienza a animarlo, comienza a exhortarlo, a darle una serie de consejos con el propósito de que él pudiese cumplir fielmente la obra del ministerio que se le había encomendado como pastor u obispo de la iglesia en Éfeso. Luego tenemos en 11º lugar a Segunda de Timoteo. Segunda Timoteo se cree que fue escrita en el año 67 después de Cristo. Es la última de las cartas del apóstol Pablo en ser escritas, y aquí encontramos exhortaciones e instrucciones a un joven evangelista en su labor ministerial. Pablo continúa animando a su joven discípulo, exhortándole que avive el don del fuego de Dios que está en su corazón y que luche en contra de la apostasía y trate de predicar el evangelio de la sana doctrina para que así tanto él como aquellos que les escuchan puedan ser salvos. Esta es la última carta que el apóstol escribió antes de ser ejecutado por el emperador romano Nerón. Pablo sabía que sus días estaban contados, y por eso encontramos ahí en esta segunda carta aquellas inspiradoras palabras que dicen: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que de esta forma tenemos en 11º lugar la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Luego en 12º lugar tenemos a Tito. Tito se cree que fue escrito alrededor del año 64 después de Cristo, y en esta carta encontramos consejos y exhortaciones a Tito acerca de los deberes y doctrinas ministeriales. Aquí Tito es delegado por el apóstol Pablo para que sea obispo en la iglesia de Creta, donde él lo dejó para corregir lo deficiente en las iglesias de ese lugar y establecer obispos y ancianos. Así que tenemos a Tito, y finalmente tenemos la carta a Filemón. Filemón es una carta corta, un solo capítulo. Se cree que fue escrita en el año 60 después de Cristo, y esta es una carta privada de intercesión del apóstol Pablo a Filemón, pidiéndole que perdone a Onésimo y lo reciba. Al parecer, Filemón era una persona rica en aquella época y tenía muchos esclavos, y entre ellos había estado Onésimo, el cual lo había defraudado y se había escapado, pero luego en sus prisiones Pablo lo conoció y este se convirtió a Cristo, y luego de haber sido un inútil se convirtió en una persona útil en gran manera, y por eso Pablo lo envía de regreso a Filemón y le ruega a Filemón que lo acepte, que lo perdone y permita que le sirva tal y como le ha servido al apóstol Pablo. Así que estas son las 13 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, las 13 cartas de Pablo o las cartas paulinas. Luego tenemos las famosas cartas universales. Estas no fueron escritas a una persona o iglesia en específico. En primer lugar tenemos a la carta a los hebreos. Es la primera de las cartas universales que tenemos. Esta se cree que fue escrita en el año 64 después de Cristo. Su autor es desconocido. Se han sugerido muchos autores, pero no vale la pena mencionarlos. Hoy por hoy podemos decir que es desconocido su autor. Ahora, esta carta
carta muestra la gloria trascendente del cristianismo en comparación con el Antiguo Testamento y exhorta a los cristianos judíos a no volver a la observancia de la ley. También en segundo lugar tenemos a Santiago. Santiago se cree que fue escrito en el año 40 después de Cristo y esta es la posición tradicional y tradicionalmente se cree que fue la primera de las cartas de todo el Nuevo Testamento en ser escritas. Como les digo, el año en el que se cree que fue escrita es el año 40 después de Cristo. Su autor es Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Y en esta carta nos habla acerca de la religión práctica y las obras como evidencia de la fe salvífica. Luego tenemos en tercer lugar Primera de Pedro. Su autor es Pedro y se cree que fue escrita en el año 64 después de Cristo y su tema principal es animar y fortalecer a los cristianos en medio de las pruebas. Luego tenemos en cuarto lugar a Segunda de Pedro. Su autor es Pedro y se cree que fue escrita en el año 65 después de Cristo. Y en esta carta encontramos una advertencia contra los falsos maestros y la apostasía. Además que nos habla de la importancia de crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego en quinto lugar tenemos Primera de Juan. Esta epístola se cree que fue escrita en el año 90 después de Cristo. Su autor consideran que es el apóstol Juan y su propósito era aumentar el gozo para guardarlos del pecado, advertirle de los falsos maestros y darle la seguridad de la vida eterna. Luego en sexto lugar tenemos a Segunda de Juan. También se cree que fue escrita en el año 90 después de Cristo. Su autor es Juan y esta carta está dirigida a la señora elegida y a sus hijos y tiene advertencias contra la herejía y la asociación con falsos maestros. Y luego le sigue Tercera de Juan. Tanto Segunda como Tercera de Juan son cartas cortas, un solo capítulo. Ambas también se cree que fue escrito en el año 90 después de Cristo. El autor es el apóstol Juan y en Tercera de Juan tenemos palabras de halago a Gayo, reprensiones en contra de Diótrefes y el contraste entre Demetrio, un cristiano modelo. En octavo lugar tenemos a Judas. Esta es la última de las cartas universales que tenemos en el Nuevo Testamento. Judas se cree que fue escrito en el año 60 después de Cristo. Su autor es Judas, el hermano del Señor, hermano también de Jacobo o Santiago. Y este nos habla de la advertencia contra la apostasía y sus falsos maestros y una exhortación a defender la fe, a contender por la sana doctrina. Así que de esta forma tenemos todas las cartas universales y finalmente llegamos al último de los libros del Nuevo Testamento, que es considerado un libro profético, es único en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo que tiene varios libros proféticos. El Nuevo Testamento solo tiene un libro profético que es el libro de Apocalipsis. Este fue escrito en estilo literario que se conoce como estilo apocalíptico, que se caracteriza por el uso de símbolos constantes en medio de visiones tremendas y la aparición de un mensajero divino que generalmente es el que interpreta, aquel profeta que está recibiendo las visiones es el que interpreta el significado de la mayoría de símbolos que aparecen en esta visión. Se cree que el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan estando él prisionero en la isla de Patmos allá en el año 96 después de Cristo. Por ende es el último de los libros del Nuevo Testamento que fue escrito y de toda la Biblia, y su tema principal es la gran tribulación y la consumación del plan eterno de Dios. El libro de Apocalipsis se divide en 3 secciones, tal y como aparecen al principio de la introducción de dicho libro. Son una presentación de las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que han de ser. Las cosas que fueron nos habla a partir del capítulo 1. En el capítulo 1 nos presentan las cosas que fueron. Ahí tenemos la visión del Cristo glorificado y una exhortación al apóstol Juan y la introducción prácticamente del libro de Apocalipsis. Luego las cosas que son aparecen a partir del capítulo 2 y terminan en el capítulo 3. Capítulo 2 y 3 contienen las cosas que son, el mensaje de las cosas que son, prácticamente es el mensaje de las 7 iglesias. Y finalmente tenemos la última sección que va desde el capítulo 5 hasta el final, desde el capítulo 4 hasta el final del libro de Apocalipsis, que nos hablan de las cosas que han de ser. Ahí vemos el periodo de la gran tribulación, los 7
7 sellos, las 7 trompetas, los 7 copas de la ira. Vemos los juicios terribles que vienen sobre este mundo pecador, y aparte de otras visiones que aparecen en medio de todos estos acontecimientos, y prácticamente nos describe el periodo de la gran tribulación de 7 años, donde comienzan con el surgimiento del anticristo y todos los juicios que se van a dar durante ese periodo terrible que es de aflicción. Y prácticamente la gran tribulación viene por dos propósitos. Uno es volver el corazón de Israel a Dios, tratar con su pueblo Israel, y al final, en medio de la gran tribulación, vemos como Israel se vuelve a Dios y reconoce que aquel que crucificaron realmente era el Mesías, y que habían abierto la puerta a un falso Mesías que es el anticristo. Pero también la gran tribulación viene con el propósito de juzgar este mundo, juzgar a las naciones por sus pecados, y en este sentido vemos como todo el libro de Apocalipsis se enfoca en la gran tribulación, en el periodo de la gran tribulación y la consumación del plan eterno de Dios, el cual termina con el juicio de las naciones, el juicio del gran trono blanco, las bodas del Cordero y la nueva Jerusalén que baja de los cielos como una novia ataviada para su esposo. Y vemos como aquellos que hemos creído en Cristo moraremos con él por la eternidad en ese lugar donde hay nuevos cielos, nueva tierra, las cosas viejas pasaron y a partir de ahí todas son hechas nuevas. De esta forma gloriosa termina este maravilloso libro y nos da esperanza a todos los cristianos para poder perseverar siempre. Así que prácticamente estas son las divisiones del Nuevo Testamento y de la Biblia en general. Hemos estudiado desde la última vez que lo vimos las divisiones de la Biblia. Hemos visto cómo la Biblia se divide en todas estas secciones, tanto en el Nuevo como el Antiguo Testamento, y cada una de estas divisiones maravillosas con sus libros son realmente inspiradores, totalmente edificantes, una verdadera joya espiritual que hoy por hoy nosotros los cristianos tenemos para el deleite de nuestra alma, para edificarnos en la fe, para conocer a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que por hoy vamos a llegar hasta aquí con este estudio. Vamos a orar ahí donde están. Yo los invito a inclinar sus rostros y oremos a Dios. Démosle gracias porque nos ha permitido culminar este estudio de bibliología y terminar esta segunda parte que iniciamos hace tiempo, pero hoy por la gracia de Dios hemos podido terminar con ella. Así que oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo de estudio, por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra, estudiar cada uno de las divisiones de la Biblia, cada uno de sus libros. Aunque hay mucho que aprender, hay mucho que decir acerca de cada uno de ellos, hemos visto apenas un summary, una sinopsis pequeña acerca de cada uno de ellos. Pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a continuar estudiando tu palabra, a conocer cada día más y más de ella, a enamorarnos profundamente de tu palabra, apasionarnos con el conocimiento bíblico. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén.